Mi nombre es Héctor. Durante casi 10 años fui auxiliar forense en una de las morgues más concurridas de la Ciudad de México. Siempre me consideré una persona de nervios de acero, alguien acostumbrado a la muerte en sus formas más crudas. Había visto de todo, créanme. Accidentes automovilísticos devastadores, cuerpos calcinados irreconocibles, suicidios que te dejaban pensando por días. Nada lograba asustarme, o al menos, eso es lo que yo creía. Todo cambió hace unos años, con un caso que hasta el día de hoy me persigue en sueños. Nunca quise contarlo porque sabía que sonaría como una locura que nadie me creería. Pero lo que pasó esa noche fue tan real como el frío de esas paredes. Y me demostró que hay cosas que simplemente ni la ciencia puede explicar. Era un viernes por la noche, uno de esos turnos que parecen no tener fin. Acababa de llegar un cuerpo, un hombre sin identificar. El reporte inicial era bastante común, hallado en la calle después de un aparente atropello. Tenía fracturas múltiples por todo el cuerpo y el rostro estaba destrozado, irreconocible. Pero había un detalle, un pequeño dato en el informe que no cuadraba. Decía que había fallecido hacía más de 24 horas. Y si eso era cierto, ¿por qué el cuerpo seguía tibio al tacto? En ese momento, yo estaba solo en el área de refrigeradores. Mi compañero de turno, un tipo veterano llamado Raúl, había salido a fumar su cigarrillo de medianoche y el médico legista todavía no llegaba. Así que procedí con la rutina de siempre, casi en automático. Registré la hora de ingreso, coloqué la etiqueta de identificación en el tobillo y lo deslicé dentro de la cámara frigorífica número 3. Cerré la pesada compuerta de acero y justo en el momento en que el pestillo hizo clic, sentí una bocanada de aire caliente en mi nuca. Sentí, con total claridad, que alguien respiraba justo detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta. No había nadie. El pasillo estaba vacío, silencioso. «Te estás sugestionando, Héctor», me dije. Traté de convencerme de que era el cansancio, el estrés acumulado, pero entonces escuché un sonido que me heló la sangre. 3 golpes secos, metálicos. Provenían, sin lugar a dudas, del interior de la cámara 3. Me quedé completamente paralizado. Era imposible. Nadie podía estar vivo ahí dentro. La temperatura era bajo cero, y yo mismo había confirmado que no tenía signos vitales. Los golpes se repitieron, esta vez un poco más fuertes. Un sudor frío me recorrió la espalda. Con la voz temblorosa pregunté algo ridículo, casi en un susurro. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Silencio absoluto. Un silencio denso, pesado, que parecía burlarse de mí. Con la mano temblando, abrí lentamente la compuerta, preparándome para lo peor. El cuerpo seguía ahí, inmóvil, cubierto por la sábana blanca. Pero algo había cambiado. El pie donde yo había colocado la etiqueta de plástico, se movió. No fue una contracción muscular post-mortem. Fue un movimiento deliberado, como si se estuviera acomodando. Con el pánico apoderándose de mí, tomé el teléfono y llamé al médico forense de guardia, el doctor Ramírez. Le expliqué, tartamudeando, lo que acababa de presenciar. Llegó 20 minutos después, con cara de pocos amigos, molesto por haberlo hecho bajar. Abrió la cámara, revisó los signos vitales de nuevo, la temperatura, la presión ocular, todo. Se giró hacia mí, con una expresión de fastidio. «Está muerto, Héctor», me dijo tajante. «Completamente muerto. Está sugestionado por el cansancio, ve a tomar un café». Firmó los documentos de ingreso y se fue, dejándome solo con mi miedo y mis dudas. Traté de seguir trabajando, de catalogar otras muestras, pero no podía. Algo no estaba bien. Cada vez que pasaba frente a la cámara 3, sentía una presencia. Sentía como si alguien desde la oscuridad helada me estuviera observando. Cerca de las 2 de la mañana, ocurrió algo más. Los motores de todos los refrigeradores empezaron a hacer un ruido extraño y errático, como si se encendieran y apagaran al mismo tiempo, en una sinfonía macabra.
La luz del pasillo parpadeó varias veces, hasta que finalmente el sistema de cámaras de seguridad se reinició por sí solo. La pantalla se quedó en negro y luego volvió a encenderse. Corrí a la pequeña oficina de monitoreo para revisar las pantallas, y entonces lo vi. En la imagen granulada del monitor que correspondía a la cámara 3, el cuerpo ya no estaba cubierto. La sábana blanca que lo tapaba estaba perfectamente doblada a un lado de la plancha de acero, y lo más perturbador, lo que hizo que se me erizara cada vello del cuerpo, la pesada puerta de acero de la cámara estaba entreabierta desde adentro. Retrocedí la grabación, buscando desesperadamente una explicación lógica, y la encontré. A la 1:47 de la mañana, el video mostraba con una claridad espeluznante cómo el cuerpo se incorporaba lentamente, como si se moviera. Eso parecía, se sentó sobre la plancha de acero, con movimientos rígidos, antinaturales, y luego giró la cabeza, lentamente, hasta mirar directamente al objetivo de la cámara de seguridad. No se levantó del todo, solo se quedó ahí sentado en la penumbra, observando. La imagen en el monitor comenzó a distorsionarse, llena de estática, y segundos después, todas las cámaras se apagaron. Pantallas en negro. Llamé por radio al vigilante de seguridad. Subió corriendo pensando que había un intruso, pero cuando llegó y abrimos juntos la cámara 3, el cuerpo estaba de nuevo en su lugar, cubierto con la sábana, como si nada hubiera pasado. El vigilante me miró como si estuviera loco. Me sugirió que me fuera a casa, que el turno me estaba afectando. A la mañana siguiente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la autopsia. Más tarde, me crucé con el médico legista que la realizó. Tenía una expresión extraña. Me dijo que al abrir la bolsa, notó algo raro. El cadáver tenía una expresión diferente en el rostro. Ya no estaba rígido por el rigor mortis. Parecía tener una sonrisa forzada, casi una mueca, como si hubiera querido decir algo justo antes de morir. Y el olor. Me describió un olor que no era el clásico aroma a formol o a descomposición. Era un olor como a flores podridas. Ese mismo aroma, sutil pero penetrante, comenzó a impregnar toda la morgue en los días siguientes. Se metía por las rejillas de ventilación, se quedaba en la ropa. Era inescapable. La curiosidad me mataba. Por la tarde, busqué el número de expediente en los archivos antiguos, desempolvando carpetas que nadie había tocado en años. Lo que descubrí me dejó sin aliento. El nombre del sujeto era Oscar M. Había sido policía y no había muerto en 2018, como decía el informe falso que nos dieron. Su fecha de defunción original era de 1998. El cuerpo había sido exhumado recientemente para una nueva investigación, pero jamás debió haber llegado a nuestra morgue. En el documento original había un sello rojo, enorme, que decía: no manipular sin autorización judicial expresa. Alguien, saltándose todos los protocolos, lo había traído de noche, sin previo aviso. 2 semanas después de esa noche, el vigilante nocturno, el mismo que pensó que yo estaba loco, desapareció sin dejar rastro. Su familia lo reportó. La policía vino a investigar y por supuesto revisaron las cámaras de seguridad de la morgue. Lo que vieron los dejó helados. En la grabación se veía claramente cómo, a las 3:12 de la madrugada, el vigilante entraba solo al cuarto de refrigeración. Las cámaras del pasillo lo grabaron entrar, pero nunca lo grabaron salir. Cuando los agentes forzaron la puerta de la cámara 3, que estaba trabada desde adentro, encontraron la escena más horrible que he visto en mi vida. En el interior había 2 cuerpos, el del vigilante desaparecido y el de Oscar M., de nuevo fuera de su bolsa. Estaba sentado y tenía su mano fría y pálida apoyada sobre el hombro del vigilante, como en un gesto de camaradería macabra. Nadie volvió a usar esa morgue. Fue clausurada oficialmente al mes siguiente. La excusa pública fue fallas eléctricas graves y problemas estructurales insalvables. Pero los pocos que trabajamos ahí hasta el final, sabemos la verdad.
Algo oscuro despertó esa noche. A veces, cuando paso en mi auto por ese edificio ahora abandonado y en ruinas, bajo la ventanilla. Y si el viento sopla en la dirección correcta, todavía puedo oler ese aroma dulce y nauseabundo, el mismo que invadió el lugar cuando todo empezó. Esta es mi historia y gracias por escucharme. En el corazón de la ciudad, el Hospital Central albergaba una de las morgues más antiguas del país, un lugar donde el silencio pesaba más que en cualquier otro sitio. Ahí trabajaba yo, Luis Alberto Gómez, un hombre de pocas palabras y mucha soledad, que llevaba más de una década como vigilante nocturno. Su turno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, era una rutina de pasillos vacíos y monitores parpadeantes. Luis solía decir que su único miedo era quedarse dormido, pero nunca imaginó que una noche de septiembre, ese miedo sería reemplazado por otro mucho más profundo. Eran las 2:17 de la madrugada. El teléfono de su puesto sonó, rompiendo la calma. Era una llamada del área de emergencias. Acababa de llegar el cuerpo de una mujer de unos 30 años, fallecida supuestamente por un paro cardíaco. Luis, con la parsimonia de la costumbre, bajó a la morgue para recibirlo. El protocolo era siempre el mismo. Registró el ingreso, firmó los papeles necesarios, ayudó al camillero a trasladar el cuerpo y finalmente cerró con un clic metálico la puerta de la cámara de refrigeración número 5. Una noche más, un procedimiento más. O eso creía. De vuelta en su puesto de vigilancia, el tiempo transcurría lento, marcado por el zumbido de los equipos. A las 3:30, mientras sus ojos barrían las pantallas de seguridad, algo le llamó la atención. En el monitor que mostraba el pasillo de la morgue, la puerta de la cámara 5 estaba abierta. ¿Un descuido del camillero? Era lo más lógico. Pensó que simplemente no la había asegurado bien. Con un suspiro de resignación, bajó de nuevo a verificar. Al abrir la puerta de la morgue, una ráfaga de frío le golpeó el rostro, más intensa de lo habitual. El silencio era casi total, roto solo por un sonido casi imperceptible. Un golpeteo leve, rítmico, que parecía venir desde dentro del refrigerador número 5. Luis tragó saliva, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Se acercó despacio, paso a paso, con la linterna temblando ligeramente en su mano. A medida que se aproximaba, el golpeteo se detuvo de golpe. Con el corazón latiéndole en los oídos, tiró de la manija y abrió la pesada puerta. El cuerpo de la mujer seguía allí, inmóvil, cubierto por la misma sábana blanca. Un alivio momentáneo lo inundó, pero duró poco. Al bajar la vista, lo que vio lo dejó paralizado. En el suelo de baldosas había huellas húmedas, unas pequeñas huellas que salían del compartimiento, se adentraban unos pasos en el pasillo, y luego regresaban al interior de la cámara, como si alguien se hubiera levantado a caminar, y después hubiera vuelto a acostarse. Luis sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era el cansancio, su imaginación jugándole una mala pasada. Cerró la puerta con más fuerza esta vez, asegurándose de que el pestillo encajara, y giró la llave 2 veces. Subió a su puesto, con el pulso todavía acelerado, y no apartó la vista de las cámaras. La imagen permanecía estática, pero el terror apenas comenzaba. A las 4:08 de la mañana, un sonido le heló la sangre. Escuchó su nombre, claro como el agua, en un susurro femenino que parecía estar justo a su lado. Luis. Miró a su alrededor frenéticamente. Estaba solo. El sonido provenía del intercomunicador, el que conectaba su puesto directamente con la morgue. Apretó el botón con la mano temblorosa. ¿Quién habla?, preguntó con un hilo de voz. La respuesta fue un silencio pesado, solo interrumpido por el zumbido eléctrico del sistema. Ya no podía ignorarlo. El miedo se mezclaba con una extraña necesidad de saber qué estaba pasando. Decidió bajar una última vez. Al llegar, se encontró con algo que desafiaba toda lógica. La puerta de la morgue, la que él mismo había cerrado con llave, estaba de nuevo abierta. Adentro, la temperatura había descendido tanto que su aliento formaba nubes de vaho en el aire.
dirigió la linterna hacia la cámara 5. La sábana blanca ya no cubría el cuerpo. Estaba tirada en el suelo. Y entonces lo vio. Al fondo del pasillo, junto a la pared, una figura de mujer con el cabello largo y oscuro pegado a la cara como si estuviera mojado, caminaba lentamente. Pero cuando Luis, con un grito ahogado, apuntó con la linterna hacia ella, no había nadie. El pasillo estaba vacío. A la mañana siguiente, con el rostro pálido y las manos aún temblorosas, Luis pidió ver las grabaciones de seguridad con el encargado de sistemas. No estaba loco. El video mostraba algo imposible de explicar. A las 4:07 de la mañana, se veía claramente cómo la puerta de la cámara 5 se abría sola, sin que nadie la tocara. Una sombra difusa salía de allí, cruzaba el pasillo y se detenía frente al lente de la cámara por unos segundos, como si estuviera mirando directamente, antes de desvanecerse por completo. Ese mismo día, Luis entregó su reporte y solicitó un cambio inmediato de turno. Juró que no volvería a pisar ese lugar de noche, pero la parte más escalofriante de la historia llegó una semana después. El hospital recibió una notificación judicial. La mujer fallecida en la cámara 5 no estaba oficialmente muerta cuando llegó. Su certificado de defunción se había emitido por error 3 horas antes de su ingreso a la morgue. La autopsia final reveló la verdadera causa de muerte: asfixia por hipotermia, dentro de la cámara de refrigeración. Luis nunca más trabajó en un hospital. Dejó la ciudad y buscó una vida más tranquila, pero el trauma lo persiguió. A veces contaba, en voz baja, que algunas noches, en la oscuridad de su habitación, todavía escuchaba un susurro femenino llamándolo desde el pasillo. Luis, todavía tengo frío. El caso fue archivado en informes internos del hospital, un secreto guardado bajo llave. Pero los empleados que tomaron el turno nocturno después de Luis aseguran que, hasta el día de hoy, la cámara número 5 sigue presentando fallos inexplicables. Dicen que su luz de control se enciende sola, siempre a la misma hora, las 3:17 de la madrugada. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos en la siguiente historia.